Gracias al mundo de la cultura internacional, pero empezando por aquí, y es gracias a ella que estamos también aquí. 17 ediciones, son muchas. Este año tenemos la suerte de poder contar con Itziar Ituño, la actriz, y también con el grupo Amaral, que vendrá a dar el concierto de clausura. Es una felicidad poder contar con ellos, aparte de cineastas, activistas de derechos humanos, activistas culturales de muchas partes del mundo y de aquí también, cineastas que van a presentar sus películas. Tenemos una temática que creo que es muy apropiada para el momento, que es Descolonicemos. El Sáhara es la última colonia de África, en África, y entonces queremos abordar esto a través del cine, a través de la cultura, a través del activismo de los derechos humanos. El cine nació justo en el auge del colonialismo y fue utilizado por las colonias, por los colonialistas como herramienta de propaganda para ensalzar las bondades del colonialismo. Pero ha nacido otro cine, nació en los años 50-60, ¿no? A través del tercer cine revolucionario, descolonizado, el cine de los pueblos oprimidos que dio la vuelta a la cámara y enfocó y apuntó hacia las injusticias. De este cine también ha nacido el cine saharaui a través de la escuela Abidine Caid Saleh, que este año presentará varios cortometrajes hechos por los estudiantes de la escuela. También contaremos con cine de otras partes del mundo que representa también la descolonización de lugares como Burkina Faso, Argelia, Palestina. Entonces, bueno, pues va a ser una edición muy rica. Vamos a contar con compañeros de territorios ocupados, del Sáhara ocupado. Vamos a hablar del periodismo y su descolonización y lo difícil que es hacer periodismo sobre el Sáhara occidental. Vamos a hablar de la descolonización de la cultura, contando con cineastas saharauis, personas del mundo de la cultura de Colombia y otros países. Vamos a hablar de descolonizar el territorio del Sáhara occidental con figuras históricas del movimiento contra el colonialismo, primero español y luego marroquí. Son nuestros invitados especiales, los saharauis y las saharauillas, que han dado todo para liberar a su pueblo, para liberar a su tierra. Tenemos también mucha participación solidaria de muchos lugares. Vamos a arrancar el festival el 11 de octubre. Mientras nosotros estemos de camino en los campamentos, se proyectará simultáneamente en las bibliotecas Bubisher una película coincidiendo con el Día Internacional de la Niña, que se llama La Cuentacuentos del Barrio, que es la historia de una mujer siria refugiada que utiliza la lectura para liberar y para abrir camino para las niñas adolescentes, sobre todo. Y luego, durante FISáhara, haremos una conexión con Help Me Please, que es un festival solidario de Granada. Es un festival que este año dedica todas sus actividades a recaudar financiación para la Escuela de Cine, Abidine Caid Saleh, que cumple este año 11 años. Y entonces pues haremos como una conexión en directo, que es primera vez, ojalá salga bien. Los problemas técnicos en los campamentos nunca aseguran nada, pero esperamos poderlo conseguir. Y ahí estrenaremos un cortometraje que se llama Pequeño Sáhara, que está hecho por niños saharauis, junto con su director Emilio Martí, que cuentan sus vidas a través de sus dibujos y sus historias. Ese es el tipo de cine que vamos a ver en FISáhara este año. Y ahora, sin más, te paso la palabra, Carlos, que has estado 2 veces, creo, en FISáhara, ¿verdad? 3. 3 veces. Bueno, nada, yo creo que tanto Pepe como yo estamos aquí sobre todo para celebrar que el FISáhara vuelva a su desarrollo natural, a realizarse en los campamentos. En esta edición vuelve a Auxerre y felicitar a FISáhara por su resiliencia, por su capacidad de sobrevivir a todo, contra todo y contra todos, ¿no? O sea,
contra las pandemias, contra las guerras, contra el silencio. Yo solo señalar una cosa, que es que a veces la cultura recibe, o los que tenemos la suerte de dedicarnos a trabajar en la cultura, recibimos una encomienda digna, un encargo que dignifica lo que hacemos. En este caso es darle voz a un pueblo que, teniendo a su favor toda la jurisprudencia internacional, sigue siendo colonizado, sigue siendo abandonado y sigue siendo acallado. Siempre, todos los que tenemos alguna vinculación con el Sáhara desde hace tiempo, pues sabemos que la principal arma contra el Sáhara, contra realizar esa descolonización pendiente, es el silencio, es acallarlos, es hacer que no se hable de ellos, arrinconarlos en la parte más árida del desierto argelino, acallar lo que sucede en los territorios ocupados, que no se hable de ellos. Entonces el FISAHARA siempre, ante todo, tiene esa labor de abrir un espacio de presencia en los medios, de llevar siquiera por unos días, este asunto de la injusticia que sufre el pueblo saharaui desde hace decenios, llevarlo a las portadas o llevarlo a la conversación. Ese es el valor que yo creo que tiene el FISAHARA, y por eso es muy importante que el FISAHARA vuelva a realizarse en su espacio natural, que son los campamentos. Y esa es la labor con la que creo que todos, de una manera u otra, en la medida de nuestras fuerzas y en lo que podemos, pues estamos comprometidos. Así que nada, felicitar al FISAHARA por esta nueva edición y desear que sirva para eso, para que se hable del pueblo saharaui, pese a que todos quieran que eso no suceda y pese a que todos intenten establecer siempre como una campana de silencio respecto a este problema. Bueno, pues yo también me sumo a esta felicitación y a esta celebración de la capacidad de supervivencia de FISAHARA, que yo creo que sin duda tendrá que ver con la capacidad de supervivencia, de resiliencia y de resistencia que tiene el propio pueblo saharaui, ¿no? Un festival que nace bebiendo de esa capacidad de resistencia no puede desaparecer así como así. Siempre tiene un motivo que lamentablemente cada día que pasa se hace más perentorio y más clamoroso. Es decir, la injusticia en el momento en el que se produce es siempre combatible, pero a medida que se va prolongando en el tiempo, yo creo que lejos de constituir ese un motivo para olvidarlo y rendirse, lo que motiva es precisamente una mayor capacidad de resistencia y de solidaridad. Tenemos en Pilar Bardem el ejemplo claro del ser humano que no se rinde nunca, y yo creo que hemos sido muchos los que hemos bebido de ese espíritu y queremos seguir viviendo y manteniéndolo vivo y presente. Entonces, bueno, pues el FISAHARA fue, además, el modo que yo tuve de acercarme y de conocer la realidad saharaui de una forma más cercana, más directa, y fue este festival el que propició que desde entonces yo ya no me haya podido desvincular de este, no solamente del FISAHARA, sino de la lucha por la libertad del pueblo saharaui. A veces hay gente que considera quizá la cultura como una especie de anécdota vital o social que debería no tener nada que ver con lo que nos rodea, y sobre todo siempre que hay motivaciones o cuestiones políticas por medio, ¿no? No te metas en política. Yo creo que la cultura, si no se mete en política, si no se moja, está desarraigada. No tiene tanto sentido como para mí. Es imposible, es decir, si me dedico al teatro, si me dedico al cine, si me dedico a escribir, si me dedico a la música, me es imposible no tener la sensibilidad a flor de piel lo suficientemente desarrollada como para que este tipo de situaciones te duelan, te muevan, te enerven, incluso te provoquen la necesidad imperiosa de que cada día que te levantes tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, lamentablemente este año no puedo asistir al FISAHARA, pero eso no quita para que, bueno, pues desde lejos vaya a estar, y desde aquí en este momento también celebrando esta nueva edición y comprometiéndome a seguir trabajando con FISAHARA y a seguir desde luego también haciendo todo lo que esté en mi mano como
bueno, pues miembro de esta comunidad de actores y actrices a la que pertenezco, en lucha permanente por algo que creo que nos toca directamente, y tenemos responsabilidad, sobre todo en la medida en que formamos parte de un país que provocó este desastre, y hay que hacer que las cosas cambien, sobre todo cuando las cosas además se ponen tan feas como se están poniendo últimamente, con las traiciones sobrevenidas bueno, pues de este presidente del gobierno que ahora tenemos, que bueno, pues me gustaría poder decir que en este sentido ha acertado, pero tengo que decir que creo que se ha equivocado palmariamente y que ha empeorado la situación y la ha complicado, pero que lejos de derrotarnos a los que pensamos en una solución que vaya en el camino de la libertad y de la independencia del Sáhara Occidental, lo que hace es que nos unamos más y que nos sintamos más fuertes frente a esta nueva agresión, ¿no?, de la que yo también me siento víctima. Y hasta aquí. Bien, quiero seguir abundando más porque no pararía de hablar de este tema, pero bueno, ya está. Ya he dicho, creo que básicamente lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. También celebro este 17ª edición del FISAHARA. Agradezco a los organizadores el esfuerzo, agradecer a ISGE por acoger también la presentación del mismo. Y un recuerdo especial para Pilar Bardem también, porque realmente para nosotros es la referencia y siempre lo ha sido, no solo para la causa saharaui, sino para todas las causas justas, y creo que es un ejemplo que demuestra lo que hay que hacer cuando realmente se puede actuar desde el ámbito de una persona. Agradecer a Carlos y a Pepe también, y a través de ellos a centenares de hombres y mujeres del mundo del cine y la cultura que han pasado por los campamentos de refugiados saharauis en estos 17 años y que muchas veces por cuestiones de agenda no pueden acompañarnos, pero ese compromiso que han adquirido, que siempre les caracteriza, creo que está presente. Por eso hoy están aquí con nosotros, independientemente de si la agenda les permite o no ir y acompañarnos, pero están allí, y creo que no solo han aprovechado su condición laboral para intentar denunciar esta justicia, sino que lo demuestran en el día a día. Por lo tanto, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento. Y esa es la esencia del FISAHARA, es un espacio, una herramienta para el pueblo saharaui, que es para denunciar esta injusticia, esta violación del derecho internacional y reivindicar lo que al fin y al cabo es la auténtica solución del conflicto del Sáhara Occidental, la descolonización. Y por lo tanto, el tema central de esta edición es la descolonización. La descolonización no porque lo pedimos los saharauis, simplemente porque lo exige el derecho internacional. Estamos ante una cuestión de descolonización inacabada, donde España sigue siendo la potencia administradora, y mientras ese proceso no culmine, España, le guste o no, seguirá siendo la potencia administradora, por mucho que se intente negar esa condición o desligarse de esa responsabilidad. Esta edición coincide en un momento político sumamente importante, un momento político en el que, después de la proclamación de Trump a finales del 2020, el retorno de la guerra al Sáhara Occidental, el 13 de noviembre también de ese mismo año, el giro reciente del presidente del gobierno de España, que intenta apostar por la autonomía que propone Marruecos como única solución al conflicto del Sáhara Occidental, pues han situado la cuestión en primer nivel, a nivel mediático y a nivel internacional, y por lo tanto creo que nosotros hemos intentado aguantar y resistir, y lo que hemos expresado desde el primer momento, que la naturaleza política y jurídica del Sáhara Occidental sigue siendo la que es, una cuestión de descolonización, y ningún país, ni ningún gobierno, ningún presidente de gobierno es capaz de cambiar esa naturaleza jurídica del Sáhara Occidental, porque mientras el pueblo saharaui no se pronuncie, porque es el único que puede cambiar la naturaleza jurídica del Sáhara Occidental mediante un referéndum de autodeterminación, mediante el cual el pueblo saharaui tiene que decidir y elegir, y una de las opciones tiene que ser sí o sí la independencia, y luego lo que se considera como solución. Hay países europeos que apuestan que la opción de la autonomía podría ser una de las opciones, pero no la única, que es lo que ha hecho el presidente del gobierno de España. Y eso realmente es lo que nosotros definimos como contraria al derecho internacional, porque se desmarca del derecho internacional, contraria a la decisión, a la postura tradicional de España en el marco de las Naciones Unidas,
porque siempre han pedido la solución en el marco de las Naciones Unidas y acorde a las resoluciones de la ONU. Por lo tanto, el apostar por la autonomía que propone de forma unilateral Marruecos y que esa propuesta no conforma nada de la legalidad internacional, pues es por eso se desmarca del derecho internacional. Y sobre todo no es estratégica porque es una postura que intenta obviar la realidad actual en la que se encuentra el mundo inmerso en una necesidad energética y donde Argelia sigue siendo la fuente necesaria para España para suministrar el gas. Y lejos de garantizar esa vía con Argelia, pues también ha conseguido romper las relaciones con Argelia y eso ha afectado considerablemente el consumo de gas a nivel de España. A lo mejor en estos momentos está empezando la situación a notarse, pero eso ha dejado la puerta abierta a otros países europeos que, lejos de acompañar a España en esa decisión o al gobierno de España en esa decisión, pues han apostado por relaciones más sólidas con Argelia y realmente tampoco ha sido estratégica ni favorable a los intereses de España. Pensar que el apostar por entregar el Sáhara a Marruecos va a solucionar los problemas sistémicos que existen y endémicos que existen entre España y Marruecos es realmente de ingenuos. Los flujos migratorios nunca van a acabar aunque se regale el Sáhara Occidental a Marruecos. Esa es una cuestión que utiliza Marruecos como elemento de chantaje y manipulación. Y un país como España y un presidente como el de España, lejos de acceder y someterse a ese chantaje y manipulación, tiene que exigir el cumplimiento del derecho internacional, pero sobre todo de los derechos humanos. Y lejos de exigir el cumplimiento de los derechos humanos en la cuestión migratoria con Marruecos, lo que ha hecho es dar luz verde a Marruecos para que siga violando esos derechos humanos. Y eso es preocupante realmente. Es preocupante porque los saharauis lo tenemos claro. Los saharauis sabemos que nos toca luchar y vamos a luchar. Y estamos en una guerra y estamos luchando mediante la guerra, pero también hemos demostrado durante 29 años que lo que queremos es la paz. Lo que queremos es la solución mediante la vía pacífica. Y hemos apostado por ella durante 29 años, donde generaciones han nacido bajo la ocupación o en campamentos de refugiados. Ya hemos apostado por esa vía pacífica que Marruecos la ha bloqueado constantemente, la comunidad internacional no lo ha aprovechado y al final hemos vuelto al punto de retorno de partida que es el de la guerra. Y aún así seguimos determinados y sobre todo dispuestos a apostar por la paz. En las dos visitas que hemos tenido del enviado especial de la ONU, hemos reiterado nuestra predisposición total para entrar en cualquier vía pacífica que la ONU considere que va a solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, pero los 29 años de experiencia también la tenemos sobre la mesa. Por lo tanto, seguimos con nuestra guerra, pero también con la predisposición de entrar en cualquier tipo de negociaciones que las Naciones Unidas considera que puede solucionar el conflicto mediante la vía pacífica, pero sí que exigimos transparencia y sobre todo una hoja de ruta por parte de las Naciones Unidas y una garantía de lo que se habla y se acuerda, se cumple. Y eso es nuestra postura en estos momentos de cara a las Naciones Unidas. A finales de este mes se tiene que reunir el Consejo de Seguridad de la ONU para renovar el mandato de la MINURSO y a partir de ahí tiene que valorar el enviado especial qué es lo que va a hacer con el proceso político. Nuestra postura es esta: seguir con la guerra, pero también explorar cualquier posibilidad de negociaciones entre las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario. Y como tal, reiteramos nuestra determinación total por la vía pacífica porque luchamos por la paz, por la justicia y por los derechos humanos y no puede ser de otra manera, pero también la misma determinación de continuar nuestra lucha hasta conseguir nuestros objetivos finales, que no son más que la libertad y la independencia del pueblo saharaui. Gracias. Gracias, Abdullah. Bueno, primero, si hay alguna pregunta, respondemos y luego os voy a invitar a quedaros un par de minutos más porque el año pasado, en noviembre, diciembre, se celebró una edición de FISAHARA en los campamentos, sin presencia internacional, pero fue una edición en toda regla, hecha por y para saharauis. Y bueno, no hace falta que añada más porque vais a ver el milagro que es este festival a través del making of del año pasado. Entonces, si
cuando acabemos nos sentamos ahí para poderlo ver bien. Perfecto. هاي الطبعة يميزها كيف قلت قبيل هو أنها معدلة بهذه صحراوية 100%. صحفيينها، مصورينها، منظمينها، خدماتها، مسيرينها، معطرينها، محاضرينها، منظري الورشات كاملة صحراوية 100%. وهذا إن دل على شيء يدل أنه بعد 16 سنة من التنظيم المشترك ما بين نحن وشركاء أجانب، ها نحن نبرهن للمجتمع الصحراوي وللعالم أن الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها، وأنه خطة التحرير والبناء تم تجسيدها بالفعل. في صحراء بالنسبة لي هو البداية، هو الانطلاقة. في صحراء بالنسبة لي محطة من أهم المحطات اللي سنويا ننتظرها فارق الصبر، هي النافذة اللي من خلالها نجباو والله نتصلوا بالعالم الخارجي ونظهروا للعالم من خلال الثقافة ما يجري في مخيمات العزة والكرامة، مخيمات اللاجئين الصحراويين. قيمة مهرجان السينما للصحراويين هو وسيلة لتوصيل معاناة الشعب الصحراوي عامة. حضرت له الأطفال، حضر له الرجل يعني الرجل الكبير، وحضر له الشباب، وهذا حقيقة من ضمن هذا الحضور نطمنوا على رأي السينما صبحت جزء من المخيم وجزء قبال من ثقافتنا. الإنسان الصحراوي في حد ذاته تبنى السينما كسلاح للمرافعة عن القضية، غير مولي تبنى السينما كسلاح باش يدرجها ضمن الوسائل اللي قد يحافظ بها على تاريخه، اللي قد يحافظ بها على ثقافته. يعجبني أنا أكثر شيء شفته تصويتهم على الأفلام، زين عند ديك الطريقة اللي طرحوا لهم الناس، تحس عن قبال الناس بدات عندها عادة الأفلام جزء منها وعاد عندها تصويت، وهي فكرة أنا زيانت عندي. أنا ذي الطبعة اللي باغي زين عني نضيف لها هو كيف شفنا الخيام الكحل مدرعات نشوفوا البحر محرر ونعرضه في شواطئ الصحراء مستقلة.